Hola chicos, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal Muy Curioso. Pues bien, como han visto en el título, ¿quieren drogarnos? Hoy vamos a hablar de un tema distinto, diferente, no tan polémico. Sucede que hoy estaba hablando con una chica en el metro, me perdí por cierto, y estábamos hablando de que ella tenía un amigo, que el amigo estaba con problemas de depresión y que empezó a ir al psicólogo y que posteriormente con las pastillas, los medicamentos, en vez de mejorar fue empeorando. Esto es algo que yo tengo que hablarlo desde mi punto de vista, como siempre, personal, mi perspectiva, pero también voy a agregar un poquito del conocimiento que tengo. Sin embargo, no es una opinión profesional. No quiero que lo vean como una opinión profesional, sino como un aprendizaje para meditar un poco más antes de meternos en el mundo de los ansiolíticos, de los medicamentos para dormir, de los medicamentos para la hiperactividad. Pasa que a medida que ha pasado el tiempo, el ser humano como que ha cogido una costumbre muy fuerte a las píldoras. Sienten un dolor, toman una píldora. No tienen sueño, toman una píldora. Están deprimidos, toman una píldora. El cuerpo tiene una manera muy natural, el cuerpo es muy capaz, el cerebro, nuestra mente, nuestra formación como seres humanos, tiene una capacidad muy grande para mejorar, sea el estado de ánimo, sea los problemas de insomnio, sea la ansiedad, el estrés, porque es un proceso natural que todos los seres humanos pasan desde el momento en el que nacen. ¿Qué sucede? Que en el momento que una persona pasa por un momento muy trágico o está teniendo un momento en su vida muy difícil y la primera solución que busca o que alguien le entrega es tomar antidepresivos, ansiolíticos o pastillas para dormir, este tipo de medicamentos, esta persona crea una dependencia no solamente biológica, sino psicológica. Pero ¿qué pasa? Mucha gente tiene miedo a tomar estos medicamentos y dicen, no, es que no quiero tomarlo porque esto crea adicción. Pero no comprenden hasta qué nivel es la adicción y por qué se produce. Y eso es justamente lo que yo voy a explicar aquí, porque quiero prevenir a muchas personas de que tomen eso como primer solución. No es normal, en primera instancia, el procedimiento normal para que una persona comience a tomar medicamentos para la depresión, medicamentos para la ansiedad, medicamentos para el insomnio, medicamentos para la hiperactividad, para cualquier trastorno diagnosticado. Primero que nada, no considero que una persona deba ir solo a un psicólogo. Puedes ir a 2 psicólogos, 3 psicólogos, tener 3 opiniones, porque si bien puede ser que una persona te estudie más a fondo, como otra no te estudie tan a fondo. Y dudarlo mucho cuando un especialista a primera instancia te manda medicamentos, porque eso tiene un proceso natural. O sea, tiene un proceso para poder mandarle a un paciente, decirle, mira, debes tomarte esto, hay un proceso, hay un procedimiento, y ese es un estudio médico. Está el estudio médico, porque hay muchas personas que sufren de ansiedad, hay personas que sufren de estrés, hay personas que sufren, bueno, voy a hablar de los más comunes, estrés, ansiedad, insomnio, depresión, por problemas hormonales, o inclusive hay personas que sufren de estas cosas por simplemente porque tienen algún órgano, porque pasa algún órgano que no está funcionando de buena manera, y estos problemas de salud internos que la persona desconoce le están produciendo este efecto. ¿Y qué pasa? Supongamos que, vamos a poner un ejemplo de por qué esto es tan malo. Supongamos que una persona tiene un dolor en el pecho, y cada vez que tiene un dolor en el pecho va y se toma una pastilla para el dolor. ¿Ya? Tiene un dolor en el pecho el siguiente día, va, se toma una pastilla para el dolor. Vuelve a tener dolor en el pecho el siguiente día y va y se vuelve a tomar una pastilla para el dolor. Hasta que llega un día en el que le da un infarto. ¿Por qué le da un infarto? ¿Por qué se ha muerto? Porque esta persona no atendió el problema que le estaba causando el dolor. La persona lo que hizo fue tapar el dedo el sol con un dedo y dejar a un lado el problema y no resolverlo. Como que taparlo, alejarlo y no resolverlo. ¿Qué pasa? Con la depresión y con todas estas emociones fuertes que el ser humano tiene, que son parte del ser humano, es una parte hermosa. El llorar, el sentirse triste, el estar en un momento difícil, son momentos hermosos en la vida de un ser, porque eso te dice que todavía puedes sentir, que tienes una capacidad maravillosa, que son las emociones. Y no todos los seres vivos viven las emociones de la misma manera que nosotros, los seres humanos. Entonces, la primera parte es esa, entender por qué está mal
y cuál es el real procedimiento que debe hacerse antes de prescribirle a un paciente o a una persona pastillas. Entonces, cuando tú vas a un especialista y lo primero que hace es decirte, mira, vamos a empezar con un ansiolítico, vamos a empezar con antidepresivo, vamos a empezar con pastillas para el dormir, debes dudarlo, debes pensarlo muy bien, porque esta persona no te ha mandado a hacer ningún examen. Esta persona no sabe si el insomnio realmente es por un problema psicológico o si también puede haber un factor biológico colaborando en eso. De hecho, incluso es tanto así que la alimentación puede ser un causante, un factor muy importante para que una persona esté deprimida o sufra de insomnio, de estrés, de ansiedad. ¿Qué sucede? Que cuando una persona va al psicólogo y éste le manda pastillas, no está atendiendo directamente el problema y no está ayudando a mejorar la capacidad del paciente a tolerar su situación. La labor de un psicólogo no es decirte lo que debes hacer, es guiarte, instruirte, es ayudarte para que tú puedas conseguir una manera que a ti se adapte lo suficiente para solventar tus problemas. Una forma, tiene que enseñarte Genial, ruido. Tiene que ayudarte a conseguir una forma, enseñándote, instruyéndote, para que tú sepas manejar tus emociones, conocerlas, controlarlas y vivir con ellas. Cuando un psicólogo o un psiquiatra solamente te manda, bueno, que los psiquiatras por lo general hacen eso, solo te mandan una pastilla, un medicamento y te dicen ve a tu casa, o solamente te escuchan, mira, eso es algo que un amigo puede hacer. Cualquier amigo te puede decir, ay, tómate esto para el dolor y yo me siento a escucharte. Pero lo importante es que un especialista te ayude y te enseñe a lidiar con lo que estás sintiendo, te dé técnicas, hay muchas estrategias, hay muchas técnicas para ayudar a una persona a salir de una situación difícil. Y el ser humano tiene, como dije antes y lo he repetido mil veces, una capacidad maravillosa de lidiar con ellas. ¿Por qué? Porque nosotros crecemos viviendo experiencias fuertes. Nacemos y ya de primeras cuando estamos, ¡pam!, una nalgada. Lo primero que nosotros experimentamos es que nos dan una nalgada para que lloremos, para verificar que estamos realmente vivos. Bueno, la verdad no sé si es para eso. Pero pues ya desde pequeños venimos experimentando emociones. De hecho, cuando estamos pequeños las sentimos mucho más fuertes y vamos nosotros desarrollamos una capacidad, una tolerancia a la frustración, una tolerancia al dolor, una tolerancia una manera, desarrollamos la capacidad de esperar, de ser más pacientes, el autocontrol. Y cuando una persona llega a un momento de su vida en el que está teniendo muchos problemas, sea por falta de autocontrol, sea por falta de autoestima, sea por problemas de depresión, es porque esta persona tiene que aprender a manejar, a controlar sus emociones, a entenderlas, a aceptarlas y a llevarlas poco a poco de una manera en la que él pueda lidiar y superarlas, estar sobre ellas y tener control sobre ellas. ¿Qué sucede? Cuando tú estás tomando medicamentos constantemente y te suben la dosis constantemente, tu cerebro se vuelve flojo. O sea, es como que tu cerebro de repente dice, ah, bueno, mira, ya se tomó la pastilla, ya yo no tengo que hacer nada. Y tu cerebro, en vez de ser un improvement, o sea, en vez de mejorar, lo que hace es desmejorar. Lentamente va desmejorando y va perdiendo esa capacidad de producir esas hormonas que te van a ayudar a salir adelante, de mandar esos estímulos que te van a ayudar a superar lo que estás viviendo. Entonces, tomar pastillas, meterse 1000 píldoras al día no es la solución. Si tú vas a un especialista y te dice, no, mira, tienes que tomarte este antidepresivo, mira, le dices, mira, pero no me vas a hacer exámenes de sangre, no me vas a preguntar cuál es mi dieta, no me vas a mandar a hacer exámenes de la química cerebral, nada. O sea, tú dices que tengo que tomar medicamentos porque sí. Y resulta que muchas personas tienen la capacidad de curarse, de sobrepasar su situación, incluso en 6 sesiones, o en 6 meses, o en menos de un año, por lo general. Porque ya el cuerpo, ya el ser humano tiene esa capacidad de superarlo. Ya esas cosas, esas pastillas que nos están dando, es para sobreproducir lo que ya tenemos en el cuerpo. Entonces, el ser humano puede lograrlo por sí mismo, pero no se trabaja, no es trabajado. Y por eso es que digo, quieren drogarnos. Porque cada vez que escucho una historia o que alguien me cuenta que tiene un familiar y que cada vez le mandan más pastillas y más pastillas y más pastillas, es como cuando alguien tiene un dolor, va al médico y le dice, tómate esto para el dolor, y tómate esto para el dolor, hasta que llega un punto en el que, sea lo que sea que esa persona tiene, lo mata, lo destruye, porque no estás atendiendo la fuente del dolor.
No estás solucionando el problema, lo estás dejando a un lado. Y eso no es algo profesional, eso no es realmente una solución. Si tú vas a un médico que está haciendo eso para ti, que lo que te hace es subir más la dosis, mira, cámbialo inmediatamente porque no es la manera. Además que el proceso para medicar a una persona no es simplemente darle pastillas y irle subiendo la dosis si la persona regresa con más depresión o con más insomnio. No, la solución es, de hecho el proceso es darle un medicamento que esa persona lo esté tomando, pero primero una dosis media alta e irla bajando regularmente para que mientras que esa persona pasa por ese proceso, ayudarla sin reemplazar el proceso natural del cuerpo, ayudarla a hacerle un poquito más fácil el que pueda pasar por todo ese proceso tan difícil que está pasando, para que lo supere con más facilidad y con menos trauma, con menos carga emocional. Pero bajarlo lentamente para que esa persona luego llegue otra vez al punto en el que su cuerpo naturalmente termine de solventarlo. Entonces, eso de subir la dosis a cada rato, mira, no es normal. Probablemente te quieren estar sacando el dinero, como, mira, ven acá, yo te quiero sacar dinero. No, mira, porque tener una persona enferma constantemente, pues es algo inhumano. Y más si es la mentalidad, si es nuestra mente, el cerebro, es algo tan importante la salud mental, porque la salud mental es parte indispensable para seguir siendo seres humanos normales en la sociedad, para ser una persona normal, para ser un humano. Y al momento que nuestra salud mental decrece, perdemos tantas habilidades, perdemos tantas capacidades, no podemos vivir. Ya no podemos vivir. Y tener una pastilla que haga o reemplace lo que nuestro propio cuerpo puede hacer, entonces ya es perder parte de lo que somos. Además que hay un efecto psicológico muy fuerte en todo esto, que es el factor de que las píldoras, las pastillas, siempre han estado asociadas y seguirán estándolo porque es una realidad, a la enfermedad. Entonces cuando un paciente está tomando pastillas constantemente, sí, al principio como que bueno, yo creo que eso me va a mejorar, y cuando ve que no lo mejora, entonces, cónchale, le mandan más, entonces, cónchale, me subieron la dosis, ahora tengo que tomar más, le mandan otra pastilla más, ahora son 2 pastillas, y esta persona, en vez de mejorar, empeora, porque cada vez se siente más enferma, no siente que está mejorando, no siente ese apoyo, no siente esa mejoría, eso de que todo va a estar bien que necesita. Por eso, siempre antes de recurrir a la medicación, es importante que todas las personas que estén teniendo un problema de depresión, de ansiedad, de insomnio, busquen, se hagan estudios, vayan al médico, cambien su dieta, investiguen su modo, su rutina de vida. Hay personas que solamente con hacer ejercicio en las mañanas ya pueden dormir en las noches. Hay muchas soluciones, y si un doctor, un médico, un especialista realmente te quiere ayudar, te va a dar muchas soluciones antes de medicarte. Muchísimas, y te va a estudiar muchísimo a nivel biológico para determinar si realmente es algo psicológico o es algo biológico. Sí, es verdad que hay cosas biológicas que afectan a nivel psicológico, pero ya esos son trastornos muy diferentes. Las cosas comunes, como el estar triste, que todos podemos estar tristes, las cosas comunes como tener ansiedad, que todos podemos tener ansiedad, las cosas comunes como, no sé, perder el apetito, estar inapetente, no sé, ansiedad, tantas cosas, o sea, ya que son cosas comunes que todos los seres humanos tenemos, y tenemos que aprender a lidiar con ellas gracias a nuestro propio esfuerzo. Y si no sabemos cómo hacerlo, porque a veces no sabemos, porque hasta yo misma me he visto en situaciones en las que no he sabido cómo lidiar con una situación y digo, Dios, esto me sobrepasa, pues buscar ayuda profesional con alguien que realmente, así también puede ser un familiar o un amigo, que realmente quiera ayudarte, quiera aconsejarte o quiera acompañarte en ese camino en el que tú vas a aprender a manejar esas emociones que estás teniendo en ese momento. Pero la medicación realmente no, porque lo único que hace es engañar tu cuerpo. La medicación engaña tu cuerpo, comienza a producir hormonas a lo loco y etcétera, o a inhibir hormonas, o sea, evitar que se formen, para como que reemplazar o hacerle creer al cuerpo que todo está bien. O sea, es como que no, yo me tomo esta pastilla y en realidad y todo está bien. Mi cerebro piensa que todo está bien porque yo le metí esa pastilla. Pero a nivel del alma, a nivel espiritual, de ti, de tu mente, de tu corazón y de tu cuerpo, realmente de lo que tú eres, de tu ser, eso no se ha sanado, eso no se ha manejado. Estás engañándote y es una mentira. Y por eso yo pienso que era importante que hablara de este tema, porque realmente nunca lo había mencionado. Espero que les haga meditar mucho, porque de verdad, en serio, es algo que tienen que investigar bastante, es algo que tienen que
pensárselo 5 veces antes de hacerlo. No es bueno. Tampoco, también sé que es verdad que muchas personas toman medicamentos y demás porque se autodiagnostican. No está bien hacer este tipo de cosas. No vayan solamente a un psicólogo, vayan a 1, a 2, a 3 y comparen los resultados. Y además de eso, vayan a un médico, vean su dieta, vean su modo de vida, cuánto están durmiendo, por qué están durmiendo esa cantidad, a qué hora se acuestan. Hay muchas técnicas de relajación, practiquen técnicas de relajación, hagan deporte, cambien su dieta, hagan una aventura, salgan, hagan algo interesante, escuchen música, bailen, salgan, griten en el balcón, soy feliz, la vida es bella, pero no busquen el camino fácil, porque el camino fácil siempre va a ser el más atroz, siempre. Sobre todo en las cosas que son del alma, de un ser humano y a nivel mental, el camino fácil siempre es más atroz. Nunca es una solución definitiva y posteriormente termina deteriorando más la estabilidad emocional de una persona. Es muy lamentable que esto esté pasando y tiene mucho tiempo pasando, es algo bastante común, yo lo he escuchado mucho. Y por eso creo que tienen que prestar mucha atención a esto y tomarlo en cuenta. Miren 2, 3, 4, 5 veces. No se dejen engañar. Porque alguien te diga esta pastilla te va a ayudar, no significa que te va a curar. Tú tienes que ayudarte tú mismo. Eres tú quien tiene que ayudarte a ti mismo. Y si tú no puedes hacerlo por ti solo, busca un compañero, busca un profesional, busca a alguien que te pueda acompañar a redescubrir una manera de manejar tus emociones y manejar lo que estás sintiendo. Una manera de soportarlo, una manera de sentir que no es algo tan pesado para ti. Y todo tiene fin en esta vida. Nada es eterno. Nada. Ni siquiera la vida es eterna. Todos en algún momento vamos a morir. Y así como los momentos de felicidad pasan porque no pueden durar para siempre, los momentos de tristeza también pasan porque no pueden durar para siempre. Así que no va a ser una situación de para siempre. Tienes que ser paciente y esforzarte. Yo espero de verdad que este video les haya ayudado. Pues sí, es un tema diferente. Y bueno, ¿qué más les iba a decir? Ah, sí, muy importante, si les ha gustado este video, suscríbanse, denle manita arriba, porque me gusta mucho ver cuando le dan manita arriba, no sé por qué, pero me encanta. Denle manita arriba, déjenme su comentario, qué piensan ustedes, han tenido una experiencia igual a esta, han vivido algo así, conocen a alguien que esté en esta situación. Y bueno, nada, como siempre, les mando un beso, los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les aviso que voy a estar trabajando pronto porque por fin conseguí trabajo, sí. Y pues no voy a estar haciendo videos así como estaba haciendo últimamente, que eran como que muchos a la semana, pero voy a estar muy pendiente y cada vez que se me ocurra algo, o me lo pidan en los comentarios, o mediante mis redes sociales como el Instagram, pues yo muy gustosamente voy a buscar maneras de hablar de ese tema para ayudarles. Que tengan un excelente día.